Desde el inicio de la escritura, numerosos textos sobre todo tipo de temas han sido censurados, perseguidos o quemados en público porque ofendían al poder religioso, político o económico. No obstante, muchos de esos libros hoy son clásicos universales. Se diría que prohibir libros es algo del pasado, al menos en un país democrático, pero no está claro. Recientemente, el cantante de rap Fernando Galvez Gómez, mejor conocido como Young Beef, exigió a la editorial Errata Naturae la retirada inmediata del mercado de todos los ejemplares de El Trap, ensayo firmado por el filósofo y escritor Ernesto Castro, que aborda este género musical y analiza por qué sus artistas se han convertido en referentes culturales. La demanda del cantante, que salía dibujado en la portada, se basaba en que, en su opinión, se hacía un uso indebido de su imagen. La editorial publicó en Twitter que el músico se había dirigido a ellos haciéndose un Fariña, haciendo alusión a un caso que produjo gran revuelo en España en 2018, el secuestro judicial del libro de Nacho Carretero, titulado Fariña, sobre el narcotráfico en Galicia, a petición del antiguo alcalde de Ogrove, mencionado en la historia. Lo curioso es que gracias a la publicidad que generó la prohibición, más tarde levantada, y a la serie de televisión basada en el libro, Fariña acabó siendo un éxito de ventas. A veces la censura produce un efecto contrario al que pretende. Parece, pues, que el índice de libros prohibidos de la Inquisición española, cuya última publicación data de 1873, sigue vigente, solo que en manos de la sociedad civil. El primer índice, de 1559, contenía 700 libros, y casi todos se habían publicado fuera de esa nación, lo que demostraba el interés de los inquisidores de que no llegaran a dicho país. Entre los ahí prohibidos estaba la obra completa de Erasmo de Róterdam, la del músico y dramaturgo renacentista Juan de la Encina, el Lazarillo de Tormes y la antología de poesía castellana medieval Cancionero General. También se prohibieron el libro de la oración de Fray Luis de Granada, o los ejercicios espirituales del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, por temor, según el historiador británico Henry Kamen, a un posible resurgimiento de la secta mística de los alumbrados, cercana al protestantismo. Había que proteger al catolicismo ante todo. Hoy no se censuran libros por su contenido herético, sino porque pueden resultar ofensivos para determinados grupos sociales. El ofendido se constituye en juez y parte, y aplica la máxima de si me molesta, atente a las consecuencias. Los contenidos ofensivos suelen ser política, religión y sexo. No extraña a nadie que obras del Marqués de Sade, como Los 120 días de Sodoma, que narra la historia de 4 ricos que buscan el placer organizando orgías, se haya vetado en países como Malasia, Singapur, Sri Lanka, Irán, Emiratos Árabes y Vietnam. Tampoco que Lolita, de Vladimir Nabokov, fuera prohibida el mismo año de su publicación, 1955. La obsesión sexual de un profesor de literatura de mediana edad por una jovencita de 12 años era demasiado para la mentalidad de la época. La novela logró ver la luz unos años después gracias a la editorial francesa Olympia, especializada en pornografía. Con la publicidad generada por la censura, Nabokov subió al Olimpo de la literatura contemporánea y vendió alrededor de 50 millones de copias en todo el mundo. El novelista estadounidense Henry Miller también estuvo en el ojo del huracán por Trópico de Cáncer. Esta novela, de 1931, tardó 30 años en publicarse en su país. Cuando apareció, en 1961, vendió más de 1 millón de copias, pero le cayeron más de 50 demandas por su contenido sexual explícito. Un juez, llamado Michael Musmano, aseguraba que el libro era, y cito, un pozo negro, una alcantarilla, un hoyo de putrefacción. Al final, el Tribunal Supremo dictaminó que las bohemias aventuras de su protagonista
alter ego del autor, en el París previo a la Segunda Guerra Mundial, no eran obscenas, y la obra pudo salir adelante. Un año antes, en 1960, Reino Unido levantaba la prohibición contra El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, escrito en 1928. El libro narraba la apasionada relación romántica y erótica entre una mujer de buena posición y un guardabosques, con lo que no solo transgredía la moral por sus escenas de sexualidad explícita, sino también el rígido sistema de clases de la sociedad británica. Al final, fue aceptado gracias a un golpe de mano del editorial Penguin, que, pese a la censura, lo publicó en su colección de bolsillo. La arriesgada apuesta provocó un juicio que levantó gran expectación. La sentencia a favor de la editorial terminó con la prohibición y supuso una publicidad impagable para Penguin. La primera edición se agotó el mismo día en que llegaba a las librerías. Un camino similar tuvo que recorrer la novela distópica Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Publicada en 1932, fue prohibida en Irlanda y Australia por su contenido sexual explícito, y aún en 2010 había propuestas de censurarla en Estados Unidos. Un libro más reciente, Las ventajas de ser un marginado, de 1999, del escritor y guionista estadounidense Stephen Chbosky, también se ha topado con la censura. En sus páginas, Charlie, el protagonista de 15 años, cuenta a un extraño su vida. Que un adolescente piense en el sexo y pruebe el LSD era demasiado para los institutos de enseñanza de Massachusetts y de Connecticut. Según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, es uno de los 10 libros más prohibidos en Estados Unidos. Pero el que se lleva la palma es un libro infantil, llamado Con tango son tres, del 2005, de Justin Richardson y Peter Parnell. Cuenta la historia de dos pingüinos machos que incuban un huevo en el zoológico de Central Park, en Nueva York. Colegios y bibliotecas de Carolina del Norte, Illinois, Virginia y California se unieron para impedir que se contaminaran las mentes de los niños con ideas tan poco estadounidenses como la adopción y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que se propagara la extravagante idea de la homosexualidad entre animales a pesar de estar bien documentada. En 2010, un grupo de abogados de Egipto pidió al fiscal general que censurara Las Mil y Una Noches porque ofendía la decencia pública. Se amparaban en una vieja doctrina islámica, la Hizba, que permite a cualquier musulmán acusar a otra persona si considera que sus actos son perniciosos para la sociedad. El libro, cuya compilación moderna se hizo en El Cairo en 1935, ya había sido secuestrado por la autoridad en 1980, pero un tribunal permitió su venta en librerías. Desde el 2010 no ha habido tanta suerte. Por su parte, en 2013, un grupo de padres y madres de Michigan pidió que se prohibiera la lectura de El diario de Ana Frank a los alumnos de 12 y 13 años. El motivo era que en el 50 aniversario del fallecimiento de la autora se incluyeron los pasajes que su padre había suprimido en ediciones anteriores, en los que la joven adolescente explica los cambios en su cuerpo y su descubrimiento del deseo. A una de las madres le parecía muy gráfico y pornográfico. El listado de libros prohibidos por obscenidad es largo. The Chicago Review publicó en 1958 una parte de El almuerzo desnudo, de William S. Burroughs, que cuenta las vivencias de un drogadicto, y todos los editores menos uno fueron obligados a renunciar. Como autor de Madame Bovary, Gustave Flaubert fue procesado en 1857 por atentado a la moral pública y religiosa, y aunque fue absuelto, no se libró del escarnio de parte de la sociedad francesa. La novela distópica Fahrenheit 451 de Ray Bradbury se prohibió por lenguaje obsceno en los institutos de secundaria de Florida, California y Texas. Camilo José Cela tuvo que publicar La Colmena en Buenos Aires en 1951 por el contenido sexual de algunos pasajes, pero hasta 1955 no se permitió su aparición en España, pese a que el propio escritor era censor durante el franquismo.
A veces cuesta entender los intentos de los inquisidores de eliminar un libro de las bibliotecas. La sátira militar Trampa 22 de 1961 de Joseph Heller estuvo prohibida en la ciudad de Strongsville, Ohio, entre el 72 y 76, porque en él aparecía la palabra prostituta. Alicia, en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, fue prohibida en China en 1931, porque suponía una mala influencia para los niños, el hecho de que los animales tuvieran inteligencia. El libro infantil Belleza Negra, escrito en 1877, de Anna Sewell, que narraba las peripecias de un caballo con ese nombre, fue vetado en Sudáfrica durante el apartheid, simplemente por titularse así. Harry Potter y la Piedra Filosofal no era bien visto en Estados Unidos, en escuelas evangélicas de Reino Unido y en Emiratos Árabes, por promover la brujería. En Estados Unidos, el título fue cambiado por el de Harry Potter y la Piedra del Mago, ya que los genios de la editorial pensaron que los niños no leerían un libro que tuviera en el título la palabra filosofal. La trilogía de El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, se consideró en Estados Unidos como anticlerical y promotora del satanismo y la brujería, mientras que La Metamorfosis, de Franz Kafka, fue prohibida en la Alemania nazi, la Unión Soviética y Checoslovaquia por ser demasiado disparatada. En 1976, la dictadura militar argentina catalogó de subversivo El Principito, debido a que promovía en los niños una ilimitada fantasía. Videla y compañía temían que la población asociara su régimen golpista con la sociedad de personas mayores que el joven protagonista no acababa de comprender. En China, el manga japonés Death Note, de Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, donde un adolescente descubre un cuaderno que es capaz de matar personas si escriben sus nombres en él, fue prohibido para proteger a los jóvenes y no corromper sus cuerpos y espíritus. Mientras, en Japón, se debatía sobre si el manga era una lectura idónea para ellos. Entre los clásicos estadounidenses que han sido vetados en su propia nación, figuran Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, por usar lenguaje racista puesto en boca de personajes racistas, y Las uvas de la ira, de John Steinbeck, por describir la pobreza provocada por la Gran Depresión de 1929. Matadero 5, de Kurt Vonnegut, está prohibido en 5 estados y denunciado en 7. Ulises, de James Joyce, fue calificado de libro inmundo en Gran Bretaña y censurado en Estados Unidos. En 1973, a cientos de ejemplares se les prendió fuego junto a libros de Faulkner y Steinbeck, imitando la quema de libros por los nazis de 1933. Los Miserables, de Victor Hugo, fue censurado en Francia por su descripción de un gobierno opresor y de la pobreza en la que vivían los más desfavorecidos. La Iglesia tampoco salía bien parada, por lo que fue incluido en su índice inquisitorial, de donde no salió hasta 1959. A veces, detrás de la censura hay un malentendido sentimiento patriótico. En India, la novela de viajes Área de Oscuridad, de 1964, del Premio Nobel de Literatura V. S. Naipaul, se prohibió por dar una visión negativa del país. Gran Río, Gran Mar, del 2009, de la taiwanesa Long Jing Tai, una colección de cuentos ambientados en la Guerra Civil China, fue prohibida por el gobierno de dicho territorio, porque difería de la visión oficial sobre el conflicto. El gobierno nazi prohibió en 1933 Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, por considerarlo un insulto a Alemania. Igual le pasó a Dr. Zhivago, de Boris Pasternak, en la Unión Soviética. Su descripción de la vida rusa tras la revolución era muy crítica y estuvo vetado hasta 1988. Pasternak tuvo que renunciar al Nobel de Literatura en 1958, tras ser amenazado con la expulsión del país. Al final, en 1989, su hijo fue autorizado a recoger el premio. Rebelión en la Granja, de George Orwell, fue prohibida en la Unión Soviética, Kenia, Emiratos Árabes, Cuba, China y Corea del Norte por varias razones,
desde su anticomunismo hasta su tono irreverente con la sociedad y la religión. Todo se desmorona, de 1958, del escritor nigeriano Chinua Achebe, fue prohibido en 2006 en Malasia por su crítica al colonialismo. La novela gráfica Persepolis de Marjane Satrapi, cuya infancia transcurrió en el Teherán de la Revolución Islámica de 1979, está entre los libros malditos del gobierno iraní. Incluso, en 2013, se intentó retirar de las escuelas de Chicago por considerarse inapropiada para los infantes. La sátira nunca ha sido bien recibida por las autoridades. El Cándido, de Voltaire, publicado en 1759, vendió 30.000 ejemplares el primer año, pese a que fue prohibido por el Gran Consejo de Ginebra. La novela se introdujo de contrabando en París y fue muy pronto censurada por las autoridades de la capital gala. Algo se esperaría el autor, que lo firmó con el seudónimo de Monsieur le Docteur Ralph. En el libro, ataca a todo lo que huele a institución tradicional, como el clero, ridiculiza los dogmas de la Iglesia y se burla del Dios de los católicos y de cualquier religión que oprima a los desválidos y justifique los vicios de sus responsables. Si a eso añadimos la parodia que hace del Génesis, entenderemos por qué estuvo vetado en Estados Unidos hasta 1930. Por su parte, La Regenta, considerada por muchos como la mejor novela española del siglo XIX, fue prohibida por el franquismo, por su anticlericalismo, su lascivia sacrílega y su denuncia de la hipocresía en la sociedad de provincias. Todas las religiones tienden a prohibir a quienes les llevan la contraria. Los versos satánicos, escrita en 1988 por Salman Rushdie, sigue vetada en Bangladesh, Kenia, Tailandia, Tanzania, Indonesia, Singapur, Venezuela, Sudán, Sudáfrica, India, Sri Lanka e Irán. Basada principalmente en la vida de Mahoma, narra la historia de dos actores de origen indio que sobreviven a un accidente aéreo. Uno es un alter ego del arcángel Gabriel y el otro de Satán. El ayatollah Jomeini lo tachó de blasfemo e instó a los musulmanes a matar a su autor, que ha vivido años escondido, y a quien estuviera involucrado en su publicación. Un destino similar sufrió El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, publicado póstumamente en 1550. El Papa lo prohibió por promover creencias no cristianas, igual que persiguió a Galileo por sus ideas científicas. En la España del siglo XVI, el censor Juan López de Velasco tachó varios fragmentos de El Lazarillo de Tormes, porque traslucían, según la catedrática de literatura de la Universidad de Barcelona, Rosa Navarro, una sátira dura e inteligente contra los clérigos que se han olvidado de las enseñanzas religiosas. La versión limpiada se publicó en 1573 y así siguió hasta el siglo XIX. Y el pensamiento filosófico se libra de la tijera. La obra cumbre de Kant, Crítica de la razón pura, estética trascendental y analítica trascendental, escrita en 1781, fue vetada en varias universidades alemanas y en Prusia. El mismo rey Federico Guillermo I afirmó: «Has abusado de tu filosofía para relajar y desnaturalizar las doctrinas fundamentales de la Biblia y del cristianismo». Pero también los textos religiosos han sufrido acoso. El Vaticano no publicaba traducciones de la Biblia que no fueran en latín, griego o arameo. En 1234, el rey Jaime I de Aragón ordenó quemar las Biblias escritas en lengua vernácula. Y en 1536, el sacerdote William Tyndale fue declarado culpable de herejía, ahorcado y quemado por traducirla al inglés a partir de textos griegos y hebreos. Y si antes la ofensa a la religión era motivo de censura, en la actualidad lo es lo política y emocionalmente incorrecto. En 2018, la editorial Gallimard anunció que no publicaría los panfletos antisemitas de Louis Ferdinand Céline, uno de los escritores más influyentes del siglo XX y el autor más traducido en francés después de Marcel Proust, porque no se daban las condiciones para contemplar el asunto de manera serena. El gobierno francés negó haber influido en la decisión. Los gobiernos no suelen prohibir libros, salvo en casos extremos como Mi lucha de Hitler.
En Alemania, los derechos de autor pertenecían al Estado de Baviera, con lo que se logró impedir cualquier reimpresión a partir de 1945, una prohibición que no afectaba a las copias ya existentes, que se consideraban como libros antiguos. En Austria fueron más lejos, y en 1947 declararon ilegal poseer o distribuir copia alguna del libro bajo castigo de prisión de 5 a 10 años, o hasta 20, si el delincuente o sus acciones son especialmente peligrosas. Ahora bien, ¿quién puede decidir lo que puede o no publicarse? ¿Es el Estado el depositario de ese poder? ¿Los escritos que promuevan el odio deben de ser censurados o no? ¿Quién pone el límite? ¿Quién decide lo que es odio? ¿Debe impedirse la publicación de obras de otras épocas solo porque son inaceptables a la luz de nuestra forma de pensar moderna? ¿No es mejor tratar de entender por qué se escribieron? El mismo secretario general del Consejo de Judíos de Alemania, Stefan Kramer, expresó en 2008 que Mi lucha debería publicarse en una edición comentada. Y eso fue lo que hizo el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich cuando en 2016 expiraron los derechos del autor. Quizás debiéramos seguir la línea de Chinua Achebe. En 1975 acusó de racista al gran novelista Joseph Conrad, pues en su obra El corazón de las tinieblas deshumaniza a los africanos y presenta el continente como un campo de batalla por donde los europeos campan a sus anchas. Pero Achebe jamás pidió que se prohibiera su lectura, y dijo: «No está en mi ser hablar de prohibición de libros. Léanlos con comprensión y conocimiento». Este es el camino. La censura institucional demuestra que el sistema educativo no consigue formar a sus ciudadanos para que tengan criterio propio y espíritu crítico. La historia demuestra que, si empezamos a censurar ideas peligrosas, seguiremos con las que nos ofenden y acabaremos eliminando aquellas que simplemente no compartimos. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por escuchar esta narración. Espero que hayas encontrado algo útil o de tu agrado. Hasta la próxima.